Bueno, siendo esta nuestra última clase, un poquito ya casi al final, igual no quería dejar pasar esto de mostrarles algo que a lo mejor es de interés, trabajando mismo con este software de Gephi. Gephi justamente se utiliza mucho para la visualización de nodos o networks, y lo estábamos trabajando o tratando de trabajar con el texto. Tiene herramientas que facilitan mucho la creación de networks o visualizaciones de networks para aplicarlo a emails o Twitter o redes sociales como Facebook, etcétera. Y les quería mostrar un poco, porque me parece interesante y a lo mejor, bueno, como que abre algunas puertas, mostrarles cómo utilizarlo, porque justamente el lineamiento con los emails es muy directo, entonces cómo utilizarlo para visualizar nodos y redes dentro de los emails personales. Eso es como una facilidad que tiene Gephi. Y les quería nada más mostrar los pasitos para que el que esté interesado pruebe. Es una manera de ir abriendo un poco el camino, ir practicando con la herramienta, ir entendiendo un poco cuáles son las partes y digamos, las potencialidades que tiene esta herramienta. Tengo abierto Gephi en un proyecto nuevo vacío y lo que voy a hacer es ir a File y Import Spigot. En Import Spigot ya está creada dentro de Gephi la herramienta de importar el email. Entonces voy a marcar email si aparece marcado otra cosa y lo que sigue. Yo esto ya lo hice, así que acá tiene todos mis datos. Pero lo que habría que hacer en esta ventanita es, bueno, acá hay dos posibilidades, ¿no? Trabajar con los emails desde un archivo local, o sea que ya lo hayan bajado a su computadora, o emails directamente desde el servidor. Entonces yo estoy marcando emails directamente del servidor y para eso tengo que poner mi dirección de email completa, no solamente la de usuario, sino completa. Luego mi palabra clave o password. Y luego acá tengo como una opción de POP3 o IMAP. Eso dependiendo de cómo es la cuenta de email de ustedes, es una o la otra. Eso tendrían que verlo dentro de sus settings de la computadora o de sus settings de email para ver cuál se aplica. Para Gmail, las cuentas de Gmail en general trabajan bien con IMAP. Y lo que entonces voy a marcar IMAP y luego voy a ir a avanzado. Y acá avanzado tiene 1.43, aparece como un default, pero lo apago y lo vuelvo a prender. En realidad necesito que diga 993. Y con este checkmark aplicado que dice Use SSL to connect. Ok. Cuando aplico esto, acá ya va a decir imap.gmail.com, que es el servidor, la dirección del servidor, y con eso ya debería funcionar. Voy a ir a Next y acá tengo un par de herramientas también para decidir, para filtrar los mails que quiero analizar. Puedo dejar nada prendido, o sea, como default, que quede como aparece cuando ustedes ponen el default, o yo tengo demasiados mails y demasiados viejos, en general no tiendo a borrarlos, entonces acá yo les apliqué, por ejemplo, le puse desde tal fecha a tal fecha, los puse como desde junio hasta hoy, por ejemplo, desde junio hasta hoy para que se me importen estos mails y se me creen ya los nodos y los edges o yo le estoy diciendo ejes, pero en realidad es nodos y edges serían las conexiones entre los distintos nodos. O sea, cada dirección de email es un nodo, se transforma en un nodo y su relación con otro email es una conexión. Y cuántas veces esas conexiones pasan dentro de estos mails y mismo dentro de los submails, o sea, si hay mails dentro de la parte un poquito más baja del sistema de mails. Y si le aplico finish, ahora lo que me va a aparecer es esto. Esta es la parte que está interesante. Dice acá, dice va a bajar 26.095 emails y me va a poner el porcentaje de cuánto lo está bajando. Yo aquí voy a frenar, yo ya los bajé. Esto tarda varias horas. Me tardó a mí 4 o 5 horas con una internet más o menos mediana desde Bariloche. Así que acá voy a apagar, frenar esto y volver a empezar con esto ya cargado para no perder este tiempo. Cargué mis emails desde esa fecha de junio hasta el día de hoy y me aparece como un gráfico así, como un default, un gráfico default. Le voy a cambiar el formato. Lo primero que voy a hacer, estoy en una pestaña que se llama Graph o gráfico, ¿no? Graph. Esta pestaña, si no la tenían abierta o si no la tienen abierta, la pueden encontrar en las ventanas, la ventana en Windows
de Gephi, van a ver que tienen una que se llama Graph, o sea, yo estoy entrando en esa pestaña. Y luego también tengo abierto acá Layout. Voy a cambiar el Layout, acá tengo bastantes opciones. En realidad cada una de estas es súper interesante de probar, o sea, uno la puede probar, cliquear, o sea, elegir y luego hacerla correr. Creo que esta de Force Atlas, por ejemplo, es una que es súper interesante. Vemos que que todo es como que se mueve hasta que yo le aprieto stop. Y si hago un zoom in, aquí veo como unos gráficos bastante interesantes, raros. En este caso todavía no los entiendo. Force Atlas 2, después bueno, hay unas cuantas opciones aquí. Yo voy a ir hasta una que se llama Shift and Who y lo voy a hacer correr. Cliqueo aquí otra vez mi lupita y voy a ver qué es lo que tengo en este caso. Luego lo que voy a hacer es cliquear aquí en esta pestaña donde dice estadísticas. Tengo un montón de cosas para cliquear. O sea, ustedes noten la parte si quieren observar esto un poquito más. O sea, podemos mirarlo de distintas maneras, ¿no es cierto? El resultado. Tengo la pestaña de Preview, tengo la pestaña de Data Table. La pestaña de Data Table es donde está, ahí hay toda la lista de los nodos que se me crearon, los IDs de cada nodo, los labels del nodo. O sea, acá tengo un montón de mails, ok. Voy a volver a la de gráfico y dentro de esa tabla de datos, o sea, le puedo pedir a Gephi que calcule justamente cantidad de conexiones, flujo de conexiones, un montón de cosas, además de conexiones entre los otros mails entre sí. Podría haber filtrado por temas, etcétera. Ahora voy a, dentro de lo que son estadísticas, o sea, aquí es donde le pido a Gephi que calcule una u otra cosa dentro de ya la tabla que ya cargué. Y en la que voy a cliquear es en Network Diameter, que la voy a hacer correr. Me va a dar más o menos un gráfico de de Closeness Centrality. Bueno, una vez que corro esto de Network Diameter, en realidad empecé a jugar de vuelta con el layout, cambié a otro y volví al Shift and Who para correrlo de nuevo. Me parece, o sea, re interesante esto. Me gustaría mostrarles que, a ver, mismo cuando paso el mouse, o sea, sin hacer nada más, cuando paso el mouse por un nodo, que obviamente significa una dirección de mail, de golpe el gráfico es como que o sea, reacciona a ese cambio y me está mostrando, o sea, a lo mejor distintos conectores de ese mail en particular o ese nodo en particular. Esto es interesante para explorar eventualmente mucho más. Abrí también la pestaña de rankings porque ahora lo que quisiera hacer es entrar tanto en nodo como en ejes para cambiarle el color y el tamaño. Y ya que hice correr ya el network diameter, que ahí lo hago de nuevo en realidad, me da toda lo que me está interesando en este momento es la Between Centrality distribución. Voy a utilizarlo en nodos, voy a marcar para hacer el color. Acá le puedo hacer un cambio de color y lo voy a aplicar. Y luego también voy a elegir esa misma estadística para trabajar el tamaño. Y lo que voy a notar es que justamente, o sea, en el medio, a ver, bueno, el del medio, que es el más grande, es mi mail. O sea, es mi dirección de mail. Entonces, en este caso, está como ocultando un montón de otras conexiones dentro de eso, ocupando tanto espacio. Yo lo que podría hacer es borrar este nodo
y ver cómo se distribuyen el resto de los nodos. En este caso acabamos de hacer nodos, les reviso de vuelta, en color le puse Betweenness Centrality y aplicar, y en tamaño también Betweenness Centrality y aplicar. Dentro del network termino siendo, por supuesto, el nodo central y el más grande, es mi mail o mi dirección de mail. Entonces, yo acá estoy bajando un poquito esto porque, o sea, si lo tengo así muy infladito, me está tapando un montón de justamente las conexiones estas lineales. Si ven mucho de estas cositas donde hay un nodito que tiene como una manijita o algo así, son mails que cuando uno se manda mails a la misma dirección de mail está enviando el mail. O sea, uno es el que envía y el que recibe. Muchas veces uno hace eso copiando mails para tener un tracking del mail que envió, etcétera. Bueno, aquí entonces lo primero que voy a hacer es borrarme del medio del network a ver qué pasa. Lo voy a hacer acercando el mouse al nodo más grande, el principal, que es el del medio, y yendo a borrar. Me va a preguntar, estoy segura que me quiero borrar, y le voy a decir que sí. Y luego voy a correr de nuevo esto ahora. A mí justamente los mails se esparcen. Puedo ahora volver a correr esta función de Betweenness Centrality, ahora sin mi mail dentro de los mails, también en los ejes. Voy a hacer en nodes, digo, quiero decir el tamaño Betweenness Centrality también lo voy a hacer para ver, o sea, y acá voy a descubrir ahora otro mail, o sea que ha sido bastante conector dentro de este otro grupo de mails que he tenido en esos días, en esos meses. A mí, armándolo de la manera que ya les mostré y borrando mi email como email principal desde el network, me queda de esta manera, me quedan como muchos puntitos muy distribuidos, muy lejos. Y de golpe de todas maneras veo como dos agrupaciones un poquito más grandes y una bastante más principal que la otra. Y si me acerco, esto de acercarse dentro de este software no es fácil. Lo que noto es que si uno, o sea, si uno pone el mouse sobre el nodo, es como que va dirigiendo un poco el zoom. Puedo ver que ahora, o sea, yo reconozco estos mails, estos nombres, y sé que esto es un grupo de trabajo de software abierto de Pure Data que tengo en mis mails, y obviamente esto es una red y un network bastante importante dentro de los mails que recibo en esta cuenta. Lo que hice nada más es entrar en los settings de preview y ahora aprender o chequear donde dice Show Labels para que me aparezcan los labels. Primero, en realidad, lo que hice fue entrar en la tabla de data y ver, o en el laboratorio de data y ver, o sea, un poquito la estudié visualmente para ver qué es lo que me estaba comprendiendo. Tanto como los nodos con los nombres de las personas o de las personas o de los usuarios de cada una de estas cuentas de mails. Después aparece el ID, que en realidad es la cuenta de mail. El label aparece como también el nombre de usuario en realidad. Y después aparecen un par de números de la parte estadística que me dio cuando, o sea, fue el resultado de lo que corrimos cuando corrimos lo de la centralidad y el tamaño de diámetro del network. Eccentricity, Closeness Centrality y Between Centrality. Y aquí veo que hay muchos ceros, hay muchos números bajos dentro de lo que es Eccentricity, pero luego dentro de Closeness Centrality, tantos como hay ceros, también hay números bastante altos, como llegan al 2000, y algunos llegan hasta bastante más alto que eso. Estoy también, o sea, estudiando un poquito esto, noto que si yo puedo cliquear en alguno de estos nodos y marcarle que me lo muestre dentro del gráfico, dice Select on Overview, por ejemplo, para que quede seleccionado, y en realidad me resultó un poco más interesante todavía verlo desde Overview, acá desde el gráfico. Y por ejemplo, a ver, voy a encontrar algo más interesante. Por ejemplo, este nodo, por supuesto, pareciera, o sea, está relacionado también con este naranjita y estos, ok, como ves que tienen como una redecita dentro del network, tienen un subnetwork. Yo puedo cliquear a la derecha, hacer un clic a la derecha en el mouse sobre este nodo y ponerlo, seleccionar en Data Laboratory. Y luego entrar al Data Laboratory y ver que tengo algo seleccionado.
específicamente. O sea, yo ahora puedo reconocer que esto es este mail. O sea, esta persona, este mail ha tenido, además de estar, yo haber recibido mails desde este mail, tiene una relación de mails con estos otros, estos otros noditos dentro del network. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. De las cosas que hice que seguramente les resulta interesante es que justamente entré en Preview Settings y marqué, prendí que se le muestre el label, luego de haber entrado a la Data Laboratory y ver cómo están escritos, o sea, qué es un label y cuál es el nombre del nodo. O sea, quería ver la organización, digamos, de cómo me entraron los datos, pero efectivamente el nombre de los labels son los nombres de los usuarios, así que eso me sirve perfectamente. Y entonces lo prendo. Tengo para elegir tamaño de letra, etcétera. Eso también lo puedo manejar desde aquí abajo. Tengo como un slider para aumentar, achicar las letras de lo que aparece como los labels. Y los puedo también apagar para no verlos si no los quiero ver más. Bueno, una cosita más que les quería mostrar, que justamente una vez que estoy conforme con la visualización, o sea, a lo mejor me sirve justamente esto como gráfico y me gustaría imprimirlo como una foto o para utilizarlo para un análisis un poquito más profundo que con un texto u otra cosa, incluirlo en un escrito de texto. Le voy a sacar una fotito a esto. Lo que puedo hacer es ir a File y exportar como un PDF o como acá File y Export, bajo para Export y tengo como un archivo de gráfico, como un SVG que era Scalable Vector Graphics, ya lo conocemos, o PDF o PNG que es el archivo rasterizado. Entonces le voy a decir con qué nombre quiero que se guarde la imagen. Le voy a decir a dónde quiero que se guarde. Y si es un PDF, un PNG o un SVG. En este caso voy a guardarlo como un PDF. A ver, lo voy a guardar realmente donde tengo que guardarlo. Entro rápidamente. Save.